Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esto. Observé cómo el sol de la mañana se derramaba sobre la Sierra de Sonora, con el vapor del café elevándose en el aire frío. 23 años como francotirador de las Fuerzas Especiales de la Marina, FES, me habían enseñado paciencia, precisión y cómo leer las corrientes invisibles que precedían a la violencia. Ahora, a los 47 años, dirigía un modesto rancho de caballos a 80 kilómetros de Hermosillo, entrenando animales rescatados y enseñando equitación básica a niños con problemas. La ironía no se me escapaba. Un hombre que había pasado 2 décadas entregando la muerte desde 1000 yardas ahora pasaba sus días curando a criaturas rotas para que recuperaran la confianza. Mi hijo Camilo estaba sentado frente a mí en la mesa del desayuno, empujando los huevos revueltos por su plato. Tenía 15 años, era delgado y callado como lo había sido su madre. Sara murió hace 4 años. Cáncer, rápido y despiadado de una manera que los combatientes enemigos nunca lo fueron. Desde entonces, solo habíamos sido Camilo y yo averiguando cómo ser una familia entre los escombros. ¿Entrenamiento de lucha libre después de la escuela?, pregunté. Asintió sin levantar la vista. Camilo se había unido al equipo hace 3 meses en la preparatoria Río Claro, con la esperanza de ganar confianza después de años de ser el chico callado. Tenía mi altura, pero aún no el peso para llenar su estructura. Los otros chicos eran más grandes, más ruidosos, más seguros de la manera en que los adolescentes podían serlo cuando el mundo aún no les había mostrado los dientes. El entrenador Salazar parece que te está presionando mucho, dije. La mandíbula de Camilo se tensó casi imperceptiblemente. Había estado leyendo el lenguaje corporal desde antes de que él naciera. Microexpresiones que revelaban más que las palabras. Él está bien, dijo mi hijo, pero sus hombros se habían puesto rígidos. Lo dejé pasar. Presionar a Camilo cuando no estaba listo solo lo empujaba más hacia su interior. En cambio, cambié de tema, hablé sobre la nueva yegua que rescatamos la semana pasada, como finalmente estaba comiendo de mi mano. Pequeñas victorias. Después de que Camilo se fue a la escuela, trabajé con los caballos. 3 rescates solo este mes. Animales en los que la gente se había rendido, hambrientos, golpeados o dejados para pudrirse en potreros lodosos. El trabajo era meditativo, requería el mismo enfoque que alinear un disparo a 2,000 metros de distancia, excepto que aquí estaba uniendo cosas en lugar de desarmarlas. Mi teléfono sonó alrededor del mediodía. Diego Montes, mi amigo más cercano desde que me retiré del servicio. Había sido mi observador durante 8 años, el hombre que me había cubierto la espalda en Apatzingán, Nuevo Laredo y una docena de lugares que no existían en ningún registro oficial. Vicente, ¿tienes una televisión cerca? Su voz tenía un tono tenso. Solo los caballos. ¿Qué pasa? Las noticias informan de un tiroteo en el edificio de la Fiscalía en el centro. Agentes de la FGR involucrados. Dicen que podría estar relacionado con alguna operación clasificada de nuestros días. Mi sangre se enfrió. ¿Alguien que conocemos? Aún no. Pero están haciendo preguntas. Amigo, asegúrate de que tus papeles estén limpios. Después de colgar, me quedé en el granero, sintiendo el peso de mi pasado presionando contra el presente. Había dejado ese mundo atrás, enterrándolo profundamente junto con los nombres y rostros de los hombres que había eliminado a través de miras telescópicas. El gobierno había prometido anonimato, nuevas identidades si era necesario, pero las promesas eran solo palabras. Camilo llegó a casa a las 4:30, 1 hora más tarde de lo habitual. Yo estaba en el granero cuando escuché su camioneta detenerse, la vieja Ford en la que le enseñé a conducir por estos caminos de tierra. No vino a buscarme como solía hacer. Le di espacio, terminé con los caballos y me lavé en el fregadero exterior. Cuando entré a la casa, Camilo estaba sentado a la mesa de la cocina, encorvado como si hubiera recibido un golpe en el cuerpo. Sus nudillos estaban abiertos. Sangre seca formaba costras en los bordes. ¿Qué pasó? Mantuve mi voz nivelada, acercándome lentamente. Nada. Solo que la práctica se puso ruda. Me senté frente a él. ¿Camilo? Levantó la vista y entonces lo vi. Los moretones a lo largo de su mandíbula, la forma en que se sostenía las costillas, su ojo izquierdo estaba hinchado, la piel alrededor oscureciéndose a morado.
Pero peor que el daño físico era la mirada en sus ojos. Vergüenza, miedo, la expresión de alguien a quien habían hecho sentir pequeño. Hijo, dime qué pasó. La historia salió en fragmentos. El entrenador Hernán Salazar había estado hostigándolo durante semanas, señalándolo durante la práctica, haciéndolo correr ejercicios adicionales mientras los demás descansaban. Hoy, Camilo había cuestionado una técnica que parecía incorrecta, y Salazar le había dicho que se callara y luchara. Cuando Camilo vaciló, el entrenador lo agarró, lo azotó contra la colchoneta con la fuerza suficiente para sacarle el aire, y luego lo obligó a seguir. Cuando Camilo finalmente se puso de pie para decir que estaba herido, Salazar lo golpeó con toda su fuerza, con el puño cerrado, frente a todo el equipo. Luego les dijo a todos que yo era débil, que nunca sería lo suficientemente duro, que debería renunciar antes de avergonzarme más. La voz de Camilo se quebró. Nadie ayudó, papá. Solo miraron. Sentí algo antiguo y frío deslizarse en su lugar detrás de mis ojos. Esa cosa que había aprendido a controlar en el servicio. La parte de mí que podía apretar un gatillo y terminar una vida sin dudarlo. La empujé hacia abajo, concentrándome en mi hijo. ¿Alguien en la escuela hizo algo? Fui con el director, el señor Domínguez. Dijo que el entrenador Salazar solo estaba siendo duro. Que la lucha libre forja el carácter a través de la adversidad. Cuando le mostré mi cara, dijo que probablemente me lo merecía por ser irrespetuoso. ¿Dónde está tu informe de lesiones? ¿La documentación de la enfermera? Camilo negó con la cabeza. La enfermera no estaba. El señor Domínguez dijo que me pusiera hielo en casa y que si hacía un gran escándalo al respecto, estaría fuera del equipo. Dijo, el entrenador Salazar es hermano del comisario de policía y eso. Hizo una pausa, pareciendo luchar con las palabras. Dijo, la gente como nosotros no gana contra gente como ellos. Me quedé muy quieto. Gente como nosotros. Dijo, eres solo un quemado viviendo en un rancho que no podría hacer nada aunque quisiera. Camilo me miró a los ojos. ¿Es eso cierto, papá? ¿Somos simplemente nada? Me incliné sobre la mesa, puse mi mano en su hombro. Escúchame con mucha atención. No eres nada. Lo que te pasó es agresión, simple y llanamente. Y nadie, ningún entrenador, ningún director, ninguna placa, tiene derecho a poner sus manos sobre mi hijo y marcharse. Pero papá, él es. Sé quién es. No importa. Me puse de pie. Límpiate. Vamos al hospital a documentar tus lesiones. Luego vamos a tener una conversación con algunas personas. La sala de emergencias del Hospital General de Río Claro olía a antiséptico y desesperación. Me senté con Camilo mientras una doctora lo examinaba. 3 costillas fisuradas, moretones severos en la espalda y los hombros, una conmoción cerebral menor. La doctora, una mujer de unos 40 años llamada Andrea Cano, me miró con ojos conocedores. Estas lesiones son consistentes con trauma repetido, dijo en voz baja, escribiendo notas. No un solo incidente. Sucedió durante la práctica de lucha libre, dije. La doctora Cano miró a Camilo, luego volvió a mirarme. Señor León, estoy obligada a reportar sospechas de abuso a las autoridades. Pero debo decirle que las últimas 2 veces que reporté lesiones de la preparatoria Río Claro, mis informes desaparecieron. La policía municipal dijo que investigarían y luego. Nada. Déjeme adivinar, dije. El entrenador Salazar. Ella no lo confirmó con palabras, pero su expresión decía lo suficiente. Presentaré el informe de todos modos. Es todo lo que puedo hacer. Salimos del hospital con documentación y recetas. En el camino a casa, Camilo miraba por la ventana el paisaje que se oscurecía. Papá, tal vez deberíamos dejarlo así. Puedo dejar el equipo. Evitarlo. No vale la pena. Vale todo, dije. No hiciste nada malo. Él te agredió y si dejamos que se salga con la suya, ¿qué mensaje envía eso? Que el mundo no es justo. No, que tenemos miedo. Y los hombres león no huyen de los matones. En casa, acomodé a Camilo con hielo y analgésicos. Una vez que se quedó dormido en el sofá, fui a mi oficina, un cuarto de aperos convertido en el granero.
Abrí mi computadora y comencé a buscar. Comisario de policía Rafael Salazar, 52 años, sirvió en el ejército pero nunca fue desplegado en el extranjero. Había estado en la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Río Claro durante 30 años, jefe durante los últimos 10. Su hermano, Hernán, 48 años, enseñaba educación física y entrenaba 3 deportes en la preparatoria Río Claro. La familia Salazar tenía raíces profundas en el área que se remontaban a 4 generaciones. La esposa de Rafael, Roxana, dirigía la oficina local de bienes raíces. Hernán estaba casado con Juana Salazar, quien trabajaba como secretaria del ayuntamiento. Cuanto más investigaba, más clara se volvía la imagen. La familia Salazar tenía sus dedos en todo. Aplicación de la ley, educación, bienes raíces, gobierno local. No solo estaban conectados. Eran la infraestructura del poder en el municipio de Río Claro. Y según varios artículos de noticias locales y quejas enterradas, tenían un historial de abusar de ese poder. Alegaciones de acoso sexual contra Hernán que no llegaron a nada. Quejas de fuerza excesiva contra Rafael que desaparecieron. Disputas de propiedad donde los Salazar siempre parecían ganar. Abrí una cuenta de correo electrónico encriptada y segura que no había usado en 3 años. Envié un mensaje a un viejo contacto en inteligencia naval. Solo un nombre y una solicitud de antecedentes. En 2 horas, tuve mi respuesta. Rafael Salazar había intentado unirse a las FES. Había fracasado durante la semana del infierno. Renunció el segundo día, pero había pasado el resto de su carrera diciéndole a la gente que había sido de las fuerzas especiales, usando equipo táctico, coleccionando recuerdos militares. Un aspirante que nunca se ganó el título, pero exigía el respeto. Eso explicaba mucho. Hombres así, que renunciaban cuando las cosas se ponían difíciles, a menudo compensaban dominando a los más débiles que ellos. Anhelaban la autoridad que nunca se habían ganado legítimamente. Pasé el resto de la noche construyendo un perfil, no solo de Rafael y Hernán, sino de toda su red. Al amanecer, tenía un mapa de corrupción que corría por el municipio como la podredumbre a través de la madera. El director, Gerardo Domínguez, era primo de la esposa de Rafael. El Ministerio Público había ido a la escuela preparatoria con Hernán. La hija del presidente municipal estaba saliendo con el hijo de Rafael. Era un sistema cerrado diseñado para proteger a los suyos y aplastar a cualquiera que lo desafiara. Pero los sistemas cerrados tenían debilidades, puntos de presión, y yo había pasado 23 años aprendiendo a encontrarlos. A la mañana siguiente, llevé a Camilo a la escuela a pesar de sus protestas. No puedo enfrentarlos, papá. Todos vieron lo que pasó. Pensarán que soy débil. Vieron a un entrenador agredir a un estudiante y salirse con la suya. Eso es culpa de él, no tuya. Vas a entrar ahí con la cabeza en alto porque no tienes nada de qué avergonzarte. Entré al estacionamiento y lo acompañé hasta la entrada. Otros estudiantes miraban. Algunos parecían comprensivos, otros sonreían con burla. La jerarquía social de la preparatoria, donde la fuerza se medía en fuerza bruta y sumisión. Señor León. Una mujer se nos acercó. De unos 30 y tantos años, profesional pero cálida. Soy la maestra. Álvarez, la maestra de inglés de Camilo. Solo quería decir. Lo que pasó ayer estuvo mal. Algunos de nosotros intentamos hablar, pero la administración los calló, asintió ella. Quiero que sepa que no todos aquí apoyan esto. Hay buenas personas tratando de cambiar las cosas. Le di un leve asentimiento. Gracias por decir eso. Después de que Camilo desapareció dentro del edificio, conduje hasta la oficina administrativa de la escuela. Solicité una reunión con el director Domínguez. La secretaria, una mujer nerviosa de unos 60 años, dijo que estaba ocupado. Dígale que esperaré. Me senté en el vestíbulo durante 1 hora. Otros padres iban y venían, lidiando con permisos y problemas de asistencia. Finalmente, Gerardo Domínguez salió de su oficina. De finales de los 50, blando alrededor de la cintura, con el porte de alguien con derechos que nunca había sido desafiado. Señor León, no sé qué cree que está haciendo aquí, pero mi hijo fue agredido por un miembro de su personal. Estoy aquí para discutir qué va a hacer al respecto.
Domínguez miró a la secretaria, luego señaló su oficina. Adentro, se sentó detrás de un gran escritorio cubierto de trofeos deportivos. Mire, entiendo que esté molesto, pero el entrenador Salazar es uno de nuestros miembros del personal más valiosos. Ha ganado campeonatos, forjado el carácter en cientos de jóvenes. Golpeó a mi hijo hasta dejarlo inconsciente. Eso es una exageración. Camilo fue irrespetuoso durante la práctica. El entrenador Salazar estaba manteniendo la disciplina. Cometió una agresión frente a testigos. Tengo documentación médica. Domínguez se recostó en su silla y su expresión cambió. La falsa preocupación se evaporó, reemplazada por algo más frío. Señor León, voy a ser franco con usted. El entrenador Salazar es hermano del comisario de policía Rafael Salazar. Son familia. Y la familia se cuida mutuamente en este pueblo. Así que, sea lo que sea que piense hacer, cualquier queja que piense presentar, no va a llegar a ninguna parte. ¿Es eso una amenaza? Es la realidad. Usted es nuevo aquí. Manténgase en ese rancho. No tiene conexiones, influencia o, francamente, ninguna posición en esta comunidad. Hernán Salazar ha estado aquí toda su vida. ¿A quién cree que la gente le va a creer? Se inclinó hacia adelante. Mi consejo, saque a su hijo de la lucha libre. Deje que esto pase y agradezca que Hernán no presentó cargos por difamación. Me puse de pie lentamente. Permítame asegurarme de entender. Está protegiendo a un hombre que golpea a niños porque es pariente del comisario. Estoy manteniendo el orden en mi escuela. Ahora, si me disculpa. Una pregunta más. ¿Alguna vez ha servido en el ejército, señor Domínguez? Parpadeó ante la falta de lógica. ¿Qué? ¿No? ¿Por qué importa eso? Porque claramente no entiende lo que significa tener principios por los que vale la pena luchar, o lo que sucede cuando subestima a su oponente. Me volví hacia la puerta, luego me detuve. Debes saber que no me iré. Mi hijo merecía justicia, y la va a obtener. La cara de Domínguez se enrojeció. Salga de mi oficina y si vuelve a poner un pie en la propiedad escolar sin una cita, haré que lo arresten por allanamiento. Sonreí, no una sonrisa amistosa, sino la sonrisa que había usado en las salas de reuniones antes de las operaciones, cuando se designaban los objetivos y se discutían las reglas de enfrentamiento. Que tenga un buen día, señor Domínguez. Caminando de regreso a mi camioneta, sentí la familiar claridad fría asentándose sobre mí. Intenté los canales legítimos, seguí las reglas, les di la oportunidad de hacer lo correcto. Habían elegido la corrupción sobre la justicia, el poder sobre los principios. Ese fue su error. Pasé la tarde en el rancho trabajando en las posibilidades. Mi teléfono sonó alrededor de las 4. Un número bloqueado. Casi no contesté. Vicente León, una voz masculina, profunda y autoritaria. ¿Quién pregunta? Comisario Rafael Salazar. Escuché que ha estado haciendo olas sobre mi hermano. Quería aclarar el aire antes de que esto se salga de control. Su hermano agredió a mi hijo. Eso ya se salió de control. Mire, Hernán es apasionado por el entrenamiento. A veces se pone intenso. Pero estos chicos, necesitan disciplina. Su chico estaba siendo irrespetuoso y Hernán le estaba enseñando una lección. Así es como funciona la lucha libre. La lucha libre no implica golpear a los estudiantes en la cara. Así no es como lo cuenta Hernán. Dice, tu hijo lanzó un puñetazo primero, que él se estaba defendiendo. ¿Y sabes qué? Eso es lo que va a estar en el informe oficial si presionas esto. Camilo es expulsado por agresión. Tal vez obtenga antecedentes juveniles. ¿Es eso lo que quieres? No dije nada. Dejé que el silencio se extendiera. La voz de Rafael se endureció. Estoy tratando de hacerte un favor aquí. Eres un forastero, León. No sabes cómo funcionan las cosas en este municipio. Mi familia ha estado aquí por generaciones. Mantenemos la paz, mantenemos el orden, y no apreciamos a la gente que causa problemas. Así que, esto es lo que va a pasar. Vas a dejar esta tontería.
Tu hijo se va a quedar callado y la vida continúa. De lo contrario, bueno, odiaría que tuvieras problemas con los permisos de tu rancho, impuestos prediales, inspecciones de construcción. Pueblo pequeño, muchas regulaciones. Es fácil que las cosas salgan mal. ¿Es todo? Esa es mi advertencia amistosa. La próxima vez puede que no sea tan amable. Que tenga una buena noche, señor León. La línea se cortó. Me senté en mi oficina, teléfono en mano, pensando en el hombre con el que acababa de hablar. Rafael Salazar había hecho exactamente lo que yo esperaba. Me amenazó, trató de intimidarme, reveló su mano. Pensó que estaba tratando con algún ranchero civil que se doblaría bajo presión. No tenía idea de quién era yo realmente. Abrí mi computadora portátil y accedí a un servidor seguro que mantenía para situaciones exactamente como esta. Adentro estaba todo de mi carrera en las FES que no estaba clasificado, informes de misiones, conjuntos de habilidades, contactos, pero más importante, había protocolos, métodos, el conocimiento acumulado de cómo realizar operaciones cuando los canales oficiales no estaban disponibles. Saqué una imagen satelital del municipio de Río Claro, marqué las direcciones de la familia Salazar, ubicaciones de trabajo, rutas regulares, comencé a construir un análisis de patrones de vida. Rafael vivía en una casa grande en el lado norte del pueblo. Hernán alquilaba un lugar cerca de la escuela. Se reunían regularmente en un bar local llamado Bar El Roble. La esposa de Rafael, Roxana, pasaba sus días en la oficina de bienes raíces. La esposa de Hernán, Juana, trabajaba en el juzgado. Luego comencé a mapear sus vulnerabilidades. Registros financieros, quejas públicas, documentos judiciales sellados a los que podía acceder a través de viejos canales de inteligencia. La familia Salazar no solo era corrupta, eran descuidados al respecto. Años de operar sin consecuencias los habían vuelto arrogantes, negligentes. Alrededor de la medianoche, llamó Diego. ¿Estás bien? No he sabido de ti desde ayer. Le conté todo. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Vicente, estos casos de corrupción en pueblos pequeños son complicados. Toma años construir casos legales. E incluso entonces, el sistema protege a los suyos. Sé que estás pensando en actuar fuera de las reglas. Estoy pensando en proteger a mi hijo. ¿Hay una diferencia entre protección y venganza? ¿La hay?, pregunté. Cuando un sistema está diseñado para proteger a los abusadores, cuando cada vía legítima está bloqueada, ¿qué opción queda? La opción de ser mejor que ellos, de no convertirte en lo que estás combatiendo. Entendí lo que Diego estaba diciendo, pero él no había visto la cara de Camilo ayer. La vergüenza y el miedo en sus ojos. No había escuchado las amenazas presuntuosas del comisario. Aprecio la preocupación, hermano, pero esta es mi decisión. Al menos dime que tendrás cuidado. Estos no son combatientes enemigos en una zona de guerra. Son ciudadanos mexicanos, por muy corruptos que sean. Siempre tengo cuidado. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi oficina. Las pantallas de la computadora brillaban, la única luz. Diego tenía razón en que había una línea entre la justicia y la venganza. Pero ver a Camilo sufrir mientras su atacante caminaba libre, protegido por un sistema corrupto, eso también cruzaba una línea. La pregunta no era si actuaría. Era qué tan lejos estaba dispuesto a llegar. Y mientras estaba sentado allí planeando, me di cuenta de la respuesta, tan lejos como fuera necesario. Camilo se despertó gritando esa noche. Lo encontré enredado en las sábanas, hiperventilando, reviviendo la agresión. Me senté con él hasta el amanecer, hablando en voz baja, recordándole que estaba a salvo. Pero ambos sabíamos que era una mentira. Hernán Salazar todavía estaba allá afuera, todavía enseñando, todavía entrenando. Y ahora nos habíamos convertido en objetivos de la represalia del comisario. A la luz de la mañana, viendo a mi hijo finalmente dormir agitadamente, tomé mi decisión. La familia Salazar quería guerra. Simplemente no sabían que ya habían perdido. Los siguientes 3 días, observé y aprendí. Seguí las rutas de patrulla de Rafael, el horario de Hernán, mapeé los movimientos de toda la familia. Identifiqué a cada persona en su red, cada conexión que les daba poder.
Lo que encontré confirmó mis peores sospechas. La familia Salazar dirigía el municipio de Río Claro como un feudo. Rafael tenía agentes que eran miembros de la familia o estaban completamente bajo su control. El Ministerio Público estaba en su nómina, literalmente, descubrí, a través de acuerdos inmobiliarios ocultos. Incluso la policía estatal parecía reacia a investigar quejas contra el departamento de Rafael. Pero cada sistema tenía puntos de presión. Y la mayor fortaleza de los Salazar, su red interconectada de corrupción, era también su mayor vulnerabilidad. Estaban tan seguros de su inmunidad que habían dejado rastros por todas partes. Irregularidades financieras, quejas selladas, testigos que habían sido silenciados. Comencé a contactar cuidadosamente usando comunicaciones encriptadas. Contacté a periodistas que habían investigado corrupción policial en otros municipios, investigadores federales que habían trabajado en violaciones de derechos civiles, incluso algunos viejos contactos militares que habían hecho la transición a la reforma de la seguridad pública. Lo que necesitaba era influencia. Y lo que estaba aprendiendo era que Rafael Salazar tenía enemigos. Muchos de ellos. Personas a las que había agraviado, amenazado o intimidado a lo largo de los años. Simplemente tenían demasiado miedo para hablar. Eso estaba a punto de cambiar. El jueves por la tarde, tuve una visita en el rancho. Una mujer de unos 30 años, vestimenta profesional, llevando un maletín. Se presentó como Carolina Méndez, una abogada de Hermosillo. Señor León, represento a varias familias que han tenido incidentes con la familia Salazar a lo largo de los años. Escuché sobre lo que le pasó a su hijo. Me gustaría ayudar. Nos sentamos en mi cocina y ella expuso un patrón inquietante. 8 familias en los últimos 5 años habían presentado quejas contra Rafael o Hernán Salazar. Acoso sexual, fuerza excesiva, agresión. Cada caso había sido enterrado, desestimado o resuelto con acuerdos de confidencialidad y sobornos. El sistema aquí está completamente comprometido, dijo Carolina. El Ministerio Público no los tocará. La policía estatal dice que es un asunto municipal y cualquier abogado que presione demasiado se encuentra lidiando con auditorías misteriosas, problemas con su cédula, incluso amenazas. Entonces, ¿por qué está aquí? Porque no soy de aquí y porque he estado construyendo un caso federal de derechos civiles durante 2 años. Tengo contactos en la FGR que están interesados, pero necesito testigos dispuestos a testificar, documentación, evidencia. Lo que le pasó a Camilo podría ser el punto de inflexión. Hizo una pausa. Pero tengo que advertirle, esto tomará tiempo, meses, tal vez años. Y los Salazar irán tras usted con fuerza en el momento en que se den cuenta de lo que estamos haciendo. Aprecié su honestidad, pero también sabía que los procesos legales se movían lentamente, y mi hijo estaba sufriendo ahora. Cooperaré plenamente, dije. Pero necesito que entienda algo. No voy a esperar a que el sistema tal vez funcione en unos años. Voy a proteger a mi hijo por cualquier medio necesario. La expresión de Carolina se endureció. Señor León, no puedo ser parte de nada ilegal. Si está planeando algún tipo de acción de justiciero. Estoy planeando garantizar la seguridad de mi hijo. Como lo haga es asunto mío. Nos miramos el uno al otro por un largo momento. Finalmente, ella asintió. Está bien. No escuché eso. Lo que puedo decirle es que si sucediera algo que expusiera aún más la corrupción de la familia Salazar, fortalecería significativamente el caso federal. Hipotéticamente hablando. Después de que se fue, me senté pensando en lo que había dicho. La FGR estaba interesada. Eso significaba recursos federales, consecuencias reales para los Salazar, pero también significaba esperar, esperando que el sistema funcionara. Había aprendido hace mucho tiempo a no confiar en la esperanza. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Solo una foto. Camilo caminando hacia su camioneta después de la escuela. El mensaje era claro. Estamos vigilando a tu hijo. Llamé a Camilo inmediatamente. ¿Dónde estás? Acabo de llegar a casa. ¿Por qué? Quédate en la casa. Cierra las puertas con llave. Voy en camino. Llegué a casa en tiempo récord. Revisé cada ventana y puerta.
Camilo me miraba con creciente miedo. Papá, ¿qué está pasando? Le mostré el mensaje. Su cara se puso pálida. Me van a lastimar de nuevo. No, dije firmemente. No lo harán. Porque mañana te quedarás en casa y no irás a la escuela y voy a tener una conversación con el comisario Salazar. Papá, es la policía. No puedes. Puedo y lo haré. He tratado con hombres mucho más peligrosos que Rafael Salazar. Él cree que es intimidante porque lleva una placa. No tiene idea de cómo se ve la verdadera intimidación. Esa noche, me preparé, no con armas o violencia todavía no, sino con información. Recopilé todo lo que había aprendido sobre la corrupción de Rafael Salazar en un archivo detallado, registros financieros que mostraban sobornos de empresas locales, quejas de mujeres a las que había acosado, evidencia de incidentes de fuerza excesiva que había encubierto, y lo más dañino, documentación de la historia de violencia de su hermano Hernán que él había enterrado sistemáticamente. También hice copias, las envié a servidores seguros, a contactos de confianza, a puntos muertos que había establecido durante mis años en las FES. Si me pasaba algo, estos archivos se harían públicos. Múltiples periódicos, agencias federales, incluso medios internacionales. El imperio de los Salazar colapsaría. A las 7 de la mañana del viernes por la mañana, entré a la comandancia de policía del municipio de Río Claro. Le dije al oficial de guardia que necesitaba hablar con el comisario Salazar inmediatamente. Ella trató de posponerme, pero simplemente me senté en el vestíbulo y esperé. Rafael apareció 30 minutos después, flanqueado por 2 policías. Se veía presumido, confiado en su propio terreno. Señor León. No esperaba verlo aquí. ¿Tiene algo que confesar? Tengo algo que discutir en privado. Me llevó a su oficina. Los policías se quedaron afuera. La habitación estaba decorada con elogios, fotos de Rafael en equipo táctico, recuerdos militares, un santuario al guerrero que nunca había sido. Hágalo rápido, dijo, sentándose detrás de su escritorio. Soy un hombre ocupado. Coloqué una carpeta manila en su escritorio. Esto es todo lo que he compilado sobre la corrupción de su familia durante la última semana. Delitos financieros, violaciones de derechos civiles, agresión, acoso. Es exhaustivo. Rafael abrió la carpeta, hojeó algunas páginas. Su expresión apenas cambió, pero vi su mandíbula tensarse. ¿De dónde sacó esto? Tengo habilidades de las que no es consciente y contactos que no puede imaginar. Esa carpeta es una copia. Hay otras en ubicaciones seguras. Si algo me pasa a mí o a mi hijo, van a la FGR, al fiscal general y al New York Times. ¿Me está amenazando? Estoy estableciendo términos. Esto es lo que va a pasar. Su hermano Hernán va a renunciar a la escuela. Usted va a emitir una disculpa pública a mi hijo y ambos se van a mantener lejos de nosotros. Rafael se rió. ¿O qué? ¿Lanzará sus pequeños archivos? Adelante. Tengo amigos en todas partes, FGR, nivel estatal, lo que sea. Este municipio es mío. León, lo ha sido durante décadas. ¿Cree que una carpeta de acusaciones cambia eso? No. Creo que la historia de agresión de su hermano a niños cambia eso. Creo que las 13 mujeres que lo han acusado de acoso cambian eso. Creo que el dinero que ha malversado de los fondos del municipio cambia eso. Me incliné hacia adelante. Pero sobre todo, creo que está a punto de aprender la diferencia entre un hombre que renunció cuando las cosas se pusieron difíciles y un hombre que pasó 23 años haciendo el trabajo más difícil del mundo. La cara de Rafael se enrojeció. Salga de mi oficina. No tiene nada. Y si sigue presionando esto, lo destruiré a usted, su rancho, su reputación, el futuro de su hijo. Lo moleré hasta hacerlo polvo. Me puse de pie. Tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. Usted eligió esto. ¿Elegí qué? Sonreí. La guerra. Al salir de la comandancia, sentí la fría claridad que había conocido en combate. La situación estaba clara. El enemigo estaba definido. Los parámetros de la misión estaban establecidos. Rafael Salazar pensaba que estaba protegido por su placa, sus conexiones, el poder de su familia.
Estaba a punto de aprender que nada de eso importaba porque he estado protegiendo ovejas de lobos durante 2 décadas. Y sabía exactamente cómo cazar depredadores. Esa noche, me senté con Camilo y le expliqué lo que estaba a punto de suceder. No los detalles, no necesitaba saber eso sino los rasgos generales. Hijo, las cosas se van a complicar. La familia Salazar va a presionar con fuerza contra nosotros. Pero necesito que confíes en mí. Todo lo que haga a partir de aquí, lo hago para protegerte y asegurarme de que se haga justicia. Papá, no quiero que te lastimen por mi culpa. Escúchame. Lo que te pasó es malvado, y el mal florece cuando la gente buena no hace nada. Pasé toda mi vida adulta defendiendo a personas que no podían defenderse a sí mismas. No voy a parar ahora solo porque el enemigo lleva una placa en lugar de un uniforme. Pero son poderosos. Todos les tienen miedo. El poder es una ilusión y el miedo es una elección. Puse mi mano en su hombro. Te voy a mostrar algo importante. Que defender lo que es correcto importa más que estar a salvo. Que vale la pena luchar por algunas cosas, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Camilo asintió lentamente. ¿Qué necesitas que haga? Quédate en casa y no vayas a la escuela por ahora. Si alguien intenta contactarte, dímelo inmediatamente. Y lo más importante, recuerda que nada de esto es tu culpa. Tú eres la víctima aquí. Nunca olvides eso. Durante los siguientes días, trabajé en las sombras. Usando habilidades que había perfeccionado en lugares que la mayoría de la gente no podría encontrar en un mapa, comencé a desmantelar sistemáticamente la estructura de poder de la familia Salazar. Primero, contacté a testigos, las 13 mujeres que habían acusado a Rafael de acoso, las familias que habían sido intimidadas para guardar silencio. Usando comunicaciones encriptadas y garantías de anonimato, convencí a 3 de ellas de hablar con Carolina Méndez, la abogada. Su testimonio sería devastador en un caso federal. Segundo, aproveché mis conexiones militares. Un ex hermano Fes que se había convertido en agente de la FGR comenzó a hacer preguntas discretas en el departamento de Rafael. Nada oficial todavía, solo preguntas preliminares que pondrían nervioso a Rafael. Tercero, los golpeé financieramente. Usando un poco de conocimiento bancario creativo que había adquirido a lo largo de los años, marqué varias de las transacciones sospechosas de Rafael para revisión del SAT. Pistas anónimas sobre negocios en efectivo, ingresos no reportados, acuerdos inmobiliarios misteriosos. No rompí ninguna ley. Simplemente me aseguré de que los crímenes existentes de los Salazar recibieran la atención que merecían. Para el miércoles, podía ver la presión aumentando. Rafael detuvo sus rutas de patrulla habituales, pasó más tiempo en su oficina. Hernán llamó para reportarse enfermo en la escuela durante 2 días seguidos. Su abogado, un personaje sórdido llamado Bruno Castro, que había hecho su carrera defendiendo a funcionarios corruptos, comenzó a hacer ruido sobre acoso y difamación. Pero el verdadero punto de inflexión llegó el jueves por la noche. Estaba alimentando a los caballos cuando sonó mi teléfono. Carolina Méndez. Vicente, necesitas tener cuidado. La FGR acaba de abrir una investigación formal sobre el comisario Salazar, lo que significa que él sabe que las paredes se están cerrando. Hombres así, cuando están acorralados, se vuelven peligrosos. Estoy consciente. Hablo en serio. Tiene acceso a armas, agentes entrenados y nada que perder. Por favor, dime que estás tomando precauciones. Siempre. Esa noche, activé el sistema de seguridad del rancho, algo que había instalado pero que rara vez usaba. Sensores de movimiento en todas las aproximaciones, cámaras cubriendo cada ángulo. También contacté a Diego, le dije que podría necesitar refuerzos. ¿Realmente crees que vendrá por ti? Creo que es un cobarde que pasó su vida abusando de su autoridad. Ahora que esa autoridad se está desmoronando, sí, vendrá. La pregunta es cuándo y cómo. El viernes por la mañana, obtuve mi respuesta. Estaba en el granero cuando escuché vehículos acercándose. Múltiples motores moviéndose rápido. Agarré la radio y llamé a la cámara en la casa. Cierra las puertas. Al sótano ahora. Salí a su encuentro. 3 camionetas entraron en mi propiedad.
La patrulla de Rafael a la cabeza, seguida de 2 vehículos personales. Los hombres salieron. Conté 6, incluidos Rafael y Hernán. Todos armados. Algunos llevaban chalecos tácticos, otros solo jeans y chaquetas. Pero cada uno de ellos portaba un arma abiertamente. Esto estaba destinado a intimidar, una demostración de fuerza. La familia Salazar trayendo números abrumadores para enseñarme una lección. No tenían idea de que acababan de entrar en una zona de muerte. Rafael dio un paso adelante, con la mano descansando en su pistola enfundada. Vicente León, has sido un verdadero problema para mí, difundiendo mentiras, acosando a mi familia, interfiriendo con los asuntos policiales. Te arresto por amenazar a un oficial de la ley y por acecho. ¿Tiene una orden de arresto? No la necesito. Circunstancias apremiantes. Tengo sospechas razonables de que eres un peligro para la comunidad. Miré a los hombres reunidos. Hernán Salazar, el cobarde que golpeaba a niños. 3 policías que reconocí de mi vigilancia, todos miembros de la familia o compinches, y 2 civiles, probablemente parientes que aún no había identificado. No estás aquí para arrestarme, dije con calma. Estás aquí para amenazarme. Tal vez golpearme un poco, enviar un mensaje. Eso es lo que hacen los matones cuando están perdiendo el control. Hernán dio un paso adelante. Te crees muy duro, viejo. No eres nada. Solo un soldado acabado jugando al vaquero en un maldito rancho. Mi hermano debería haberte echado del pueblo el primer día. Gracioso, dije. Estaba pensando lo mismo de ti. Un hombre que golpea a niños llama acabado a otro. La ironía. La cara de Hernán se enrojeció. Comenzó a caminar hacia mí, pero Rafael lo agarró del brazo. Tranquilo. Hacemos esto de manera inteligente. Inteligente hubiera sido aceptar mis términos, dije. Alejarse mientras aún podían. Pero el orgullo es una cosa terrible, ¿no? No pueden soportar la idea de que alguien desafió su autoridad. Alguien que no les teme. Deberías temernos. Rafael dijo, estás superado en número, superado en armas y muy fuera de tu profundidad. Este municipio es mío. Siempre lo ha sido. Y estoy a punto de recordarte lo que les pasa a las personas que olvidan su lugar. Sonreí. Ves, ahí es donde cometiste tu error. Crees que este es tu territorio, tus reglas. Pero viniste a mi rancho, mi terreno, mis términos. ¿De qué diablos estás hablando? Estoy hablando del hecho de que he sido francotirador de las FES durante 23 años. Que he realizado operaciones en territorio hostil donde el enemigo tenía todas las ventajas. Que he sobrevivido a situaciones que te habrían matado en los primeros 5 minutos. Hice una pausa. Y estoy hablando del hecho de que acabas de traer a 6 hombres a mi propiedad, todos armados, haciendo amenazas, lo que bajo la ley de Sonora me da todo el derecho legal de defenderme. La expresión de Rafael cambió. Por primera vez, vi incertidumbre. Diego, dije en voz baja a mi radio. Están todos aquí. Desde detrás del granero, Diego salió. En sus manos tenía un Remington 700, el mismo rifle que usábamos durante nuestros despliegues. No apuntó a nadie, pero el mensaje era claro. Desde el techo de la casa, apareció otra figura. Andrea Cano, la doctora que trató a Camilo, sostenía el teléfono. He estado grabando todo. Cada amenaza, cada admisión. Ya he enviado a mi abogado. Y desde la línea de árboles, 3 más de mis hermanos FES emergieron. Los llamé hace 2 días, les dije que podría necesitar apoyo. Hombres con los que había servido, a quienes confiaba mi vida. Habían venido sin preguntar. La ventaja numérica de la familia Salazar se evaporó. Rafael miró a su alrededor, dándose cuenta de que había sido superado tácticamente. Esto es una locura. No puedes. ¿No puedo qué? ¿Defender mi propiedad? ¿Proteger a mi hijo? ¿Ejercer mis derechos constitucionales? Me acerqué más. Déjame decirte lo que realmente está pasando aquí, comisario. Durante la última semana, he estado documentando sistemáticamente los crímenes de tu familia. La FGR te está investigando.
El SAT está auditando tus finanzas, y los abogados están preparando un caso federal de derechos civiles que va a destruir todo lo que has construido. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Revisa tus cuentas bancarias. ¿Notas alguna alerta en tus transacciones? ¿Qué tal esas quejas selladas sobre tu hermano? Ya no están selladas. Las citaciones federales superan la corrupción local. Hernán trató de sacar su pistola, pero la mira láser de Diego pintó su pecho antes de que su mano saliera de la funda. No lo hagas. La situación se congeló. 6 hombres armados frente a 5 exfes y una doctora con evidencia. La matemática era clara. No estaba a favor de los Salazar. Esto es lo que va a pasar. Dije, van a volver a sus vehículos y salir de mi propiedad. Van a dejar de acosar a mi hijo, y van a renunciar a sus cargos mientras aún puedan hacerlo voluntariamente. Porque en unas 72 horas, agentes federales los van a arrestar a ambos. La única pregunta es si se van tranquilamente o lo empeoran. Esto es una mierda, escupió Hernán. No tiene nada. Somos dueños de este municipio. Eran dueños, corregí. Tiempo pasado. Su reinado ha terminado. Rafael miró a su hermano, a sus policías, a la situación táctica en la que había tropezado. Podía ver el cálculo en sus ojos. Se estaba dando cuenta de que me había subestimado catastróficamente. Esto no ha terminado, dijo finalmente. No estuve de acuerdo. No lo ha hecho, pero lo hará. Y cuando lo haga, ambos estarán en una prisión federal. Donde las placas no significan nada. Donde su apellido no los protege, donde aprenden lo que se siente ser el débil del que todos se aprovechan. La mandíbula de Rafael se apretó. Por un momento, pensé que podría ser lo suficientemente estúpido como para escalar la situación. Pero luego dio un paso atrás, hizo un gesto a sus hombres. Vámonos. Subieron de nuevo a sus vehículos, encendiendo los motores. Pero cuando la patrulla de Rafael pasó junto a mí, bajó la ventanilla. ¿Crees que has ganado? No lo has hecho. Tenemos abogados, conexiones, recursos. Te enterraremos. No dije en voz baja. Ustedes se enterraron a sí mismos. Yo solo me aseguré de que la gente pudiera ver las tumbas. Mientras sus vehículos desaparecían por mi camino de entrada, Diego vino a pararse a mi lado. Eso fue arriesgado. Podrían haber empezado a disparar. Podrían haberlo hecho. Pero hombres como Rafael Salazar son cobardes en el fondo. Solo son peligrosos cuando tienen un poder abrumador. Quítales eso y se doblan. ¿Qué pasa si regresan con más hombres, más potencia de fuego? No lo harán porque ahora saben que están siendo vigilados. Cualquier movimiento agresivo, cualquier intento de represalia, solo se suma al caso federal. Miré a mi viejo amigo. Gracias por venir. Siempre. Camilo salió de la casa. Pálido pero firme. ¿Se acabó? Aún no, dije. Pero estamos ganando, y eso es lo que importa. Las siguientes 72 horas fueron tensas, pero sin incidentes. La familia Salazar no hizo más movimientos contra nosotros. En cambio, observé a través de varios canales cómo su mundo colapsaba. El sábado por la mañana, El Imparcial publicó una historia de primera plana sobre acusaciones de corrupción en el municipio de Río Claro. Carolina Méndez había filtrado suficiente información para que fuera noticia sin comprometer la investigación federal. El domingo, 2 agentes del departamento de Rafael renunciaron, citando preocupaciones éticas. Se corría la voz de que la FGR venía y las ratas estaban abandonando el barco. El lunes, Hernán Salazar no se presentó a trabajar en la preparatoria. El director Domínguez emitió una declaración breve de que el entrenador Salazar estaba tomando una licencia indefinida. Los susurros comenzaron de inmediato. Todos sabían lo que eso significaba. El martes, agentes federales llegaron al municipio de Río Claro. Observé desde el pueblo cómo entraban a la comandancia de policía, entregaban órdenes de registro, comenzaban a incautar registros. Rafael Salazar fue esposado, no como un oficial caído, sino como un sospechoso. El simbolismo era poderoso. Hernán fue arrestado en casa. Los cargos, agresión,
conspiración, violaciones de derechos civiles y obstrucción de la justicia. Su esposa, Juana, fue arrestada por su papel en enterrar documentos judiciales. Incluso Roxana, la esposa de Rafael, enfrentó cargos por lavado de dinero a través de su negocio de bienes raíces. El imperio de la familia Salazar construido durante 4 generaciones colapsó en una sola mañana. Recibí una llamada de Carolina Méndez esa tarde. Vicente, no sé exactamente qué hiciste, pero el caso de la FGR es aún más fuerte de lo que anticipaba. Encontraron evidencia de corrupción sistemática que se remonta a décadas. Esta va a ser una acusación histórica de derechos civiles. ¿Qué hay de Camilo? ¿Tendrá que testificar eventualmente? Probablemente. Pero tenemos suficientes otros testigos para que su testimonio no sea decisivo para el caso. Y lo protegeremos. Nos aseguraremos de que no se traumatice más. Gracias. Yo debería agradecerte a ti. Cualquier presión que aplicaste, funcionó. Estas personas van a caer. Esa noche, me senté con Camilo en el porche viendo la puesta de sol sobre la Sierra de Sonora. Había estado callado todo el día, procesando todo lo que había sucedido. Papá dijo finalmente, ¿hiciste algo ilegal para que esto sucediera? Pensé en cómo responder. Usé habilidades que aprendí en las fuerzas especiales. Recopilé información, apliqué presión y me aseguré de que las personas adecuadas buscaran evidencia de crímenes. Todo lo que hice fue técnicamente legal. ¿Pero, fue convencional? No. Los otros chicos en la escuela dicen que eres peligroso, que amenazaste al comisario, que eres algún tipo de justiciero. ¿Qué piensas tú? Camilo se quedó callado por un largo momento. Creo que me defendiste cuando nadie más lo haría. Creo que enfrentaste a personas a las que todos tenían miedo. Y creo que estoy orgulloso de ser tu hijo. Se me hizo un nudo en la garganta. Nunca tuviste que ganarte eso, Camilo. Pero yo también estoy orgulloso de ti. Sobreviviste a algo terrible y no dejaste que te rompiera porque me mostraste cómo. Me mostraste que las personas malvadas solo ganan si las personas buenas tienen demasiado miedo para defenderse. Eso es exactamente correcto. Nos sentamos en un cómodo silencio mientras el cielo cambiaba de naranja a púrpura y a negro. Las estrellas emergieron frías y distantes. Aquí afuera, lejos de la contaminación lumínica, podías ver la Vía Láctea extendiéndose a través de los cielos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Camilo. Ahora vuelves a la escuela. Mantén la cabeza en alto. Muéstrales a todos que no eres una víctima. Eres un sobreviviente. Y eventualmente sanarás. ¿Y tú? ¿Yo? Sigo dirigiendo este rancho. Sigo rescatando caballos. Sigo siendo tu papá. Hice una pausa. Pero también mantengo mis habilidades afiladas porque el mundo tiene más hombres como Rafael y Hernán Salazar. Y a veces la gente buena necesita a alguien dispuesto a luchar. Realmente fuiste francotirador durante 23 años. Lo fui. ¿Alguna vez, ya sabes, quitaste una vida? Sí. Muchas veces. Es algo que llevaré para siempre. Pero cada disparo que hice fue para proteger a personas que no podían protegerse a sí mismas. Eso fue lo que lo hizo soportable. Propósito. Camilo asintió lentamente. Creo que entiendo. El juicio tardó 6 meses en armarse. En ese tiempo, Camilo regresó a la escuela. La nueva directora, una mujer sensata llamada Georgina Duque, traída de otro distrito, dejó en claro que la cultura en la preparatoria Río Claro estaba cambiando. El nuevo entrenador de lucha libre, un ex suplente olímpico, era profesional, respetuoso y centrado en el desarrollo real de habilidades. Camilo prosperó. Sin la influencia tóxica de Hernán Salazar, el equipo se convirtió en un verdadero equipo. Para el final de la temporada, Camilo había ganado más combates de los que había perdido. Más importante aún, había recuperado su confianza. Rafael y Hernán Salazar rechazaron acuerdos de culpabilidad, pensando que podían vencer los cargos. Ese fue su error final. El juicio fue devastador para ellos. 13 mujeres testificaron sobre el acoso sexual de Rafael. 8 familias detallaron el abuso sistemático por parte de Hernán.
Expertos financieros expusieron el rastro del dinero y agentes de la FGR presentaron evidencia de conspiración que había operado durante décadas. Yo testifiqué sobre lo que Hernán le hizo a Camilo, sobre las amenazas de Rafael, sobre la cultura de corrupción que les había permitido operar con impunidad. Cuando el fiscal me preguntó por qué me había involucrado, di una respuesta simple, porque era lo correcto y porque nadie más lo haría. El jurado deliberó durante 4 horas. Tanto Rafael como Hernán Salazar fueron encontrados culpables de todos los cargos. Crímenes federales significaban prisión federal. Sin conexiones locales para protegerlos. Sin libertad condicional después de 1/3 de la sentencia. Rafael recibió 20 años. Hernán recibió 18 más la inclusión permanente en el registro de delincuentes sexuales. Roxana y Juana recibieron sentencias más cortas pero nunca volverían a ocupar cargos públicos. El director Domínguez, que había permitido el abuso, también fue acusado y condenado. Recibió 5 años. El municipio de Río Claro experimentó una dolorosa transformación. Nuevo liderazgo, nuevas políticas, nueva responsabilidad. Tomaría años erradicar completamente la corrupción, pero el proceso había comenzado. Por mi parte, volví a mi vida tranquila, el rancho, los caballos, mi hijo. Pero permanecí vigilante, listo porque los depredadores todavía existían, y a veces las ovejas necesitaban lobos para protegerlas. 1 año después del juicio, Camilo se graduó de la preparatoria con honores. Le habían ofrecido becas para varias universidades, pero eligió la Universidad de Sonora para quedarse cerca de casa. Celebramos en el rancho con Diego y algunos otros hermanos Fes que se habían convertido en visitantes regulares. Entonces, ¿qué vas a estudiar?, le preguntó Diego a Camilo. Justicia penal, dijo mi hijo. Quiero ser agente de la FGR, trabajar en casos de derechos civiles. Sentí una oleada de orgullo. Esa es una meta noble. Aprenderé de los mejores, dijo Camilo, mirándome. Me mostraste que a veces el sistema necesita personas dispuestas a luchar por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Solo recuerda la diferencia entre justicia y venganza. Oh, conozco la diferencia. Tú también me enseñaste eso. Sonrió. La venganza se trata de lastimar a alguien porque te lastimó a ti. La justicia se trata de proteger a otras personas de ser lastimadas de la misma manera. Maldición, dijo Diego. El chico es más inteligente que nosotros dos. Esa noche, después de que todos se habían ido, Camilo y yo nos sentamos en el porche como lo habíamos hecho innumerables veces antes. Las estrellas eran brillantes, el aire fresco y limpio. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. Ese día en el rancho cuando la familia Salazar vino con armas, ¿realmente estabas listo para dispararles? Pensé en mentir, en suavizar la verdad. Pero Camilo merecía honestidad. Si hubieran sacado sus armas, si te hubieran amenazado a ti o a cualquier otra persona en esta propiedad, sí, los habría detenido por cualquier medio necesario. ¿No te hace eso como ellos? ¿Dispuesto a usar la violencia? No. Porque la violencia en defensa de la inocencia es fundamentalmente diferente de la violencia al servicio de la crueldad. Las Fes me enseñaron que éramos capaces de violencia extrema, pero solo contra aquellos que amenazaban a otros. Hay una distinción moral ahí. Incluso si a veces es difícil de ver. ¿Y estás bien con eso, con la violencia que has hecho? Haré las paces con ello. Algunos días son más difíciles que otros. Pero cuando pienso en las personas que protegí, las vidas que salvé, el mal que detuve, sí, estoy bien con las decisiones que tomé. Camilo asintió lentamente. Espero tener ese tipo de fuerza algún día. Ya la tienes. Sobreviviste a lo que te hizo Hernán. Testificaste en la corte. Te reconstruiste. Eso requiere más coraje que cualquier cosa que yo haya hecho con un rifle. Nos sentamos en un cómodo silencio. Padre e hijo, sobrevivientes de diferentes guerras. La familia Salazar se había ido, su corrupción expuesta, sus víctimas reivindicadas. El sistema en el municipio de Río Claro se estaba curando lenta pero seguramente. Y mi hijo estaba a salvo, completo, avanzando hacia un futuro construido sobre la justicia y los principios. Esa fue mi victoria. No la destrucción de mis enemigos, sino la protección de lo que más importaba.
Algunas personas podrían decir que crucé líneas, que tomé la ley en mis propias manos. Tal vez tengan razón. Pero había pasado 23 años aprendiendo que a veces la diferencia entre el bien y el mal no estaba escrita en los libros de leyes. Estaba escrita en los ojos de las víctimas a las que habían fallado los sistemas que se suponía debían protegerlas. Hernán Salazar golpeó a mi hijo hasta dejarlo inconsciente. El director se rió y dijo que no había nada que yo pudiera hacer. El comisario me amenazó y trató de usar su poder para hacernos desaparecer. Ellos eligieron su camino. Eligieron la corrupción sobre la justicia, el poder sobre los principios, la crueldad sobre la compasión. Yo simplemente me aseguré de que enfrentaran las consecuencias de esas decisiones. ¿Fue venganza? Tal vez. Pero también fue protección, justicia y responsabilidad. Se trataba de asegurarse de que el mal no floreciera porque la gente buena tenía demasiado miedo para actuar. Y al final, sentado en mi porche con mi hijo a mi lado, sabiendo que estaba a salvo y que una familia corrupta que se había aprovechado de esta comunidad estaba rota para siempre, no tenía arrepentimientos porque había hecho lo que los francotiradores de las fuerzas especiales siempre hacían. Había hecho un disparo. Excepto que esta vez, el arma no era un rifle. Era información, influencia y la absoluta negativa a dejar que el mal ganara. La familia Salazar quería saber qué iba a hacer cuando amenazaran a mi hijo. Se los mostré. Y al mostrárselo, mostré a todos los demás que habían sido victimizados, que los matones podían ser detenidos, que la corrupción podía ser expuesta, que la justicia, la verdadera justicia, era posible cuando alguien estaba dispuesto a luchar por ella. Ese fue mi servicio al municipio de Río Claro, no como soldado, sino como padre. Y fue suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.